Hola a todos, ahora lo que voy a explicar es algunos conceptos básicos de cinemática en una dimensión. ¿Por qué en una dimensión? Porque vamos a estudiar los movimientos más sencillos. ¿Y qué es la cinemática? Es la rama de la física que va a estudiar cómo se mueven los objetos. ¿Esto qué nos quiere decir? Yo puedo describir matemáticamente el movimiento de un objeto en cada momento del tiempo. O sea, si yo digo un momento determinado, yo puedo encontrar cómo se movía en ese instante. Si yo doy otro momento, puedo saber cómo se movía el objeto en ese otro instante. Lo damos de manera matemática. Entonces, empezamos. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a definir el concepto de partícula. La partícula es cualquier objeto tan pequeñito que no importen sus dimensiones comparadas con el resto del ambiente. Entonces es cualquier objeto tan pequeño comparado con el resto del ambiente. Entonces, ¿qué puede ser una partícula? Una partícula puede ser un carro. Perfectamente el movimiento de un carro alrededor de una ciudad es el movimiento de una partícula. ¿Por qué? Porque el carro es tan pequeñito comparado con el resto de la ciudad que es como un punto. Para efectos de la ciudad, el carro es un punto. Entonces, para nosotros, cualquier cosa que podamos modelar como un punto es lo que nos interesa. Una persona puede estudiarse el movimiento de una persona, si se considera como una partícula, fácilmente. El movimiento de una hormiga, el movimiento de un insecto, el movimiento de un átomo, incluso las propias galaxias se pueden modelar a veces como partículas comparándolas con el resto del universo. Todo depende con quién lo voy a comparar, qué tan largo me tengo que mover. Entonces, si las dimensiones del objeto son muy pequeñitas, no va a tener largo, ancho ni profundidad. Entonces, si no me van a interesar esas magnitudes, yo puedo considerar cualquier objeto como si fuera una partícula y estudiar simplemente el movimiento general del objeto. Eso es lo importante a la hora de empezar a estudiar cinemática, para empezar a describir el cómo se mueven los objetos. Ahora vamos a describir el concepto de distancia. La distancia es la longitud recorrida por una partícula. Se mide en metros o centímetros o cualquier unidad de longitud que quieran. La unidad básica del sistema internacional es el metro. Entonces por eso pongo metros. Pero recuerden que nosotros podemos siempre usar múltiplos o incluso si quieren usar el sistema inglés y empezar a medirlo en pies, en pulgadas y yardas, lo que tengan del sistema inglés, pueden usarlo. Esta es una cantidad sin dirección. Por lo tanto, es una cantidad escalar. O sea, no tiene dirección. Solo es la propia magnitud. A diferencia de los vectores, que importa mucho la dirección de donde se esté ubicando las cosas. Y depende de toda la trayectoria. Entonces, como depende de toda la trayectoria, es muy importante lo siguiente: empezar a considerar el punto inicial, el punto final y cómo fue el camino recorrido. Por ejemplo, si yo tengo aquí un punto inicial A y tengo un punto inicial B y los muevo por una línea recta, esta es mi distancia recorrida para esa longitud.
pero también yo puedo tener este otro movimiento. Por lo tanto, el movimiento en azul es la distancia recorrida por azul es mucho mayor que la distancia recorrida por el blanco. Y si yo hubiera hecho esto, la distancia recorrida por el rojo es mayor que la del blanco. No sé si es mayor que la del azul, pero es mayor que la del blanco, claramente, porque el blanco es la línea recta. Entonces yo puedo tener diferentes maneras de ir de A a B y todas van a tener una distancia probablemente diferente. Es más, yo puedo incluso ir de A a B en un recorrido circular. Si yo conozco el radio de ese recorrido, yo sé que la distancia recorrida, o sea que el punto A y el punto B eran el mismo. Yo recorro un círculo, la distancia recorrida L es igual a 2pi por el radio. Es muy importante que recordemos lo que son circunferencias y todas las cosas de geometría que les he dicho que recuerden. Muy bien, se denota la distancia por la letra L o S o D, dependiendo del libro, incluso por la letra X. Incluso también algunos libros usan la letra S, dependiendo del libro que se esté usando. Eso en realidad es un poquito indiferente. Y hasta el mismo libro le cambia la notación. La mayoría de libros en un capítulo usan una letra y en el otro usan otra. Por eso no se preocupen. Ok, como vimos depende de toda la trayectoria. Incluso si yo regreso al mismo punto, yo sí voy a tener una distancia diferente de cero. Es toda la distancia recorrida. Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque ya vamos a denotar otra cantidad diferente, llamada desplazamiento. En el desplazamiento solo importa el punto inicial y el punto final. De aquí, lo que nos interesa son los vectores posición. Entonces, como tal, ocupamos el vector posición. Esperen, voy a borrar acá. Entonces, ocupo el vector posición inicial y el vector posición final. Final y el inicial. Entonces, el desplazamiento lo voy a anotar por un delta. El delta es esa letra griega, que es ese triángulo, delta mayúscula precisamente. Y esta delta mayúscula lo que me va a representar siempre es un cambio. Cada vez que vean en el libro delta, ese triangulito, significa cambio. ¿Y el cambio qué es? Punto final menos punto inicial. No importa si es un vector o si es un escalar, el delta siempre me significa punto final menos punto inicial. Muy bien. Permítame borrar acá para ya escribir como tal el desplazamiento. Entonces cada vez que veamos el delta significa eso. ¿Y cómo escribimos el desplazamiento? Como les dije, entonces ocupamos el vector posición.
Nosotros acordémonos que cada punto yo lo puedo denotar por un vector. Esa va a ser la posición del punto. Muy bien. Una vez que tengamos la posición del punto, ese es nuestro vector posición, sencillamente. Y el desplazamiento va a ser vector posición final menos vector posición inicial. Perdón, acá. Así. Entonces, por ejemplo, si noto el desplazamiento por un delta R, significa vector posición final menos vector posición inicial. Depende del libro, también pueden usar lo siguiente, delta X en forma de vector. Entonces, significa siempre X final en forma de vector, porque estamos haciendo un delta con un vector, menos X inicial. Muy bien, un ejemplo de esto. En una dimensión es muy sencillo. Si aquí empieza el inicial y aquí está el final, y recordábamos la línea recta, y de aquí a aquí medía, digamos, 3,2 metros, y le poníamos un marco de coordenadas, obviamente es muy importante. Hacia acá está el X y aquí está el Y. Y esa fue la trayectoria, obviamente, inicial final. Entonces el delta R, en forma de vectorcito, nos va a decir que esto es 3,2 en la dirección Y. Recordemos que la dirección Y, esto ahí nos está dando la dirección. Por lo tanto, esto es un vector. Es un vectorcito unitario, es un vector. Muy bien. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiéramos hecho la azul? La azul fue esta otra trayectoria. Y en esta otra trayectoria azul, el delta R es exactamente el mismo. Solo importó el punto inicial y el punto final. Y si yo hubiera hecho en rojo la misma trayectoria, la mismo punto inicial y punto final, pero la trayectoria roja, entonces el delta R seguiría siendo la misma porque los puntos inicial y final son los mismos. En el caso de que yo hubiera invertido esos dos puntos y que yo hubiera ido en esta otra dirección, igual mide 3,2 metros de distancia, pero en este otro su delta R hubiera sido menos 3,2 en Y. ¿Por qué? Porque va en la dirección opuesta. Esto en el caso de que fuera en la dirección opuesta. Ahora, como ya les dije, no importa la trayectoria recorrida. Yo pude haber hecho toda esta trayectoria, que si yo al final regreso al mismo punto inicial y el punto final, este delta R nos va a dar igual a 0. Siempre que yo regrese al punto inicial al punto final, el delta R va a ser igual a 0, para que lo tengan en cuenta a la hora de hacer los problemas y que diferencien lo que es distancia de lo que es desplazamiento. Nota, el vector 0 no tiene dirección. El vector 0 es solamente un punto y el punto del origen y listo, nada más. Por cualquier cosita. De que ustedes ven aquí que un 0 pero no tiene dirección, y es que el 0 no tiene magnitud. La magnitud es 0, entonces no hay necesidad de ponerle una dirección. Muy bien. Mucho de lo que queremos hacer es empezar a describir matemáticamente este movimiento en el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es el parámetro con el que nosotros vamos a denotar cambios. Necesitamos comparar un cambio con algo. Siempre lo vamos a comparar con el tiempo. Entonces, la idea es empezar a clasificar los movimientos desde el más sencillo hasta el más complicado. Muy bien. Entonces, ya viendo la diferencia entre uno y otro, vamos a empezar con el movimiento más sencillo.
Voy a limpiar la pizarra. Y el movimiento más sencillo es el movimiento rectilíneo uniforme. Perdón, rectilíneo uniforme. Si lo ven en el libro, casi siempre se denota por MRU. El movimiento rectilíneo uniforme es muy sencillo. Es un movimiento en una dimensión. Normalmente en una dimensión no hay necesidad de ponerle la flechita vector. Por una razón. Solo tenemos una posibilidad. O vamos hacia adelante o vamos hacia atrás. Para eso la dirección es el mismo menos. Así que si estamos en movimiento rectilíneo uniforme y no le ponen la flecha vector, no hay ningún problema. Sin embargo, la dirección es muy importante y la dirección estará siempre dada por si es positivo o si es negativo. Así que no nos preocupemos. Si aquí de momento yo no veo rectilíneo, está tildado, perdón. Entonces no importa si le ponemos la flecha de vector para el caso de una dimensión. Entonces, ¿cómo empezamos con el movimiento rectilíneo uniforme? Es muy sencillo. Todo se mueve en una línea recta. Yo empiezo acá y voy a terminar acá. ¿Qué complicaciones puede haber acá? Que yo me pueda mover de un lado al otro, así. Pero este no es un movimiento rectilíneo uniforme. Como tal, esto no es MRU. ¿Por qué? Porque estoy cambiando de dirección. Sin embargo, cada tramo que yo pude haber hecho, sí pudo haber sido MRU. O pudo no haber sido MRU. Pudo haber tenido aceleración. Luego hablamos de la aceleración. Entonces vamos ahora con el concepto de rapidez y velocidad. La rapidez media es muy sencilla de dar. Es el cambio de la distancia total dividida entre el tiempo. Ojo que dije distancia, no dije desplazamiento. Por lo tanto, es un escalar. Y además, muy importante, bueno, es parecido a un escalar. Realmente en física se le hace un pequeño addendum a escalar, pero no nos va a concerner a este curso. Sin embargo, un escalar es un poquitín, tiene un pequeñito de extra ahí en el concepto. Para efectos de nosotros es un escalar, no nos preocupemos por eso. Y se mide en metros por segundo. Los carros normalmente lo miden en kilómetros por hora o millas por hora, pero la unidad básica del sistema internacional es el metro por segundo. Entonces lo denotamos por una letra V. Entonces va a ser la distancia total recorrida L entre el tiempo total. Algunos libros le ponen acá el delta tiempo. ¿Por qué? Porque es en un tiempo inicial y en un tiempo final. Casi siempre nosotros podemos poner nuestro reloj en 0 cuando empieza el recorrido y no hay necesidad de poner esto. Pero por si lo ven, algunos libros le ponen lo siguiente: V es igual a la distancia total recorrida en el tiempo recorrido. Este delta T lo que significa es dónde empecé a marcar el tiempo. Que mi reloj empezara en 0 segundos o mi reloj empezó en 1 segundo.
no interesa. Al final el delta t tiene que coincidir. Muy bien. Entonces, un ejemplo rápido. Si yo recorrí esta trayectoria que mide 1 metro en 3 segundos, entonces su velocidad va a ser 1 metro entre 3 segundos. En este caso, 0,33 metros por segundo. Como nosotros en física no vamos a usar cantidades que se extienden al infinito, perfectamente pude haber puesto 0,33 metros por segundo. Muy bien, vean que es sencillo el concepto. Otro ejemplo de rapidez media, voy a limpiar acá, es por ejemplo si yo recorro un círculo, digamos que el radio mide 1 y lo recorrió 1 metro y lo recorrió en todo el círculo, o sea, fui de acá para acá en 2 segundos. En este caso, primero hay que sacar la distancia total. La distancia total es L igual a 2pi por el radio. En este caso es 2pi por 1. Esto es aproximadamente vamos a ver, 3,14 por 2, 6,28 metros. Y yo lo recorrí en 2 segundos, por lo tanto su rapidez media, hay veces que algunos libros le ponen una barrita arriba o le escriben un submet aquí abajo para denotar la rapidez media. No hay necesidad a veces de poner eso cuando uno sabe el contexto en el que está hablando. Podemos dejarlo en rapidez media así. Entonces 6,28 metros entre 2 segundos. Y al final serían los 3,14 metros por segundo de rapidez media. Muy bien. Entonces, de esto trataba lo que es la rapidez media. Ahora vamos con otro concepto muy importante, muy parecido a la rapidez, pero que no es la rapidez, que es la velocidad media. Normalmente se denota por una V con una flecha de arriba, lo que significa vector. Entonces, esta cantidad es el desplazamiento medio el desplazamiento total, perdón, no es el desplazamiento medio, es el desplazamiento total, dividido entre el tiempo recorrido. En este caso, V es igual al delta R entre el tiempo. Ya les dije, en algunos libros también usan V es igual a delta R, perdón, acá delta T. Ya saben, el delta T coincide con T siempre que el tiempo inicial sea igual a 0. Ya saben, el delta T lo único que nos dice es el tiempo inicial y el tiempo final. Lo veremos después en un ejemplo. Entonces, veamos a ver.
en una dimensión, ya les había dicho, como tal es un vector. Se mide también en metros por segundo. Entonces, si recorrió 1 metro en 3 segundos en esa dirección, entonces el V va a ser igual a 1 metro entre 3 segundos, pero en la dirección Y. Lleva siempre una dirección, lleva una magnitud y una dirección. Entonces esto es igual a 0,33 en I metros por segundo. Es muy importante eso. ¿Por qué? Las señales de tránsito están mal puestas. Velocidad máxima igual a tanto, pero nunca dicen en qué dirección. Eso está malo. No tienen dirección. Lo que uno esperaría es que la rapidez máxima que estén recorriendo a partir de ese punto sea tanto. ¿Por qué? Porque la rapidez no requiere de dirección. La velocidad sí requiere dirección. Entonces hagamos otro ejemplo. El ejemplo del círculo. Yo empecé acá y terminé en el mismo punto. Duré 3 segundos y la longitud total digamos que fue 6 metros. Como empecé en realidad en el mismo punto y terminé en el mismo punto, entonces la rapidez media era 6 metros. Esperen un segundo, 6 metros entre 3 segundos, que es igual a 2 metros por segundo. Pero su velocidad media es es 0 como tal. 0 metros por segundo. ¿Por qué? Porque fue el mismo punto inicial al mismo punto inicial. O sea, el punto inicial y el final es el mismo, así que no nos interesa el recorrido que hizo. Al final fueron 0 metros por segundo. Y cualquier otro movimiento más complicado, voy a limpiar la pizarra. Si yo voy de acá a acá, solo me interesa el vector de desplazamiento, pero no me va a interesar cualquier otra trayectoria que él pudo haber usado. Ninguna de esas trayectorias me interesa. Lo que sí me va a interesar es el tiempo total que tardó esa trayectoria en hacerse. Si se va a tardar mucho tiempo en hacer exactamente el mismo punto inicial y final, pero en un recorrido diferente, por lo tanto va a tardar más tiempo, entonces la velocidad media va a ir cada vez siendo más pequeña. ¿Por qué? Porque va a tardar mucho más en llegar. Ahora, si usted tiene dos trayectorias diferentes, pero uno iba más rápido que en el otro, digamos que yo iba en una trayectoria recta y el otro iba en una trayectoria de estas onduladas, pero duran exactamente lo mismo, entonces van a tener al final la misma velocidad media. Sin embargo, la rapidez va a ser diferente. ¿Por qué? Porque en una la rapidez tuvo que haber sido mayor, dado que uno recorrió más distancia en el mismo tiempo. Muy bien, por ahora terminamos el video. Los dejo. Como recomendación, la parte de vectores, léanse en el capítulo 3 de nuestro libro y el capítulo 3 del libro Serway. ¿Por qué? Porque el Serway tiene un capítulo dedicado exclusivamente a la parte de vectores. No entra en temas de cálculo, por lo tanto está bastante buena la práctica para la parte vectorial. Y les dejé unos cuantos ejemplos en el Drive de lo que son vectores, entonces para que lo tengan en cuenta. Bueno, por ahora los dejo. Mucha suerte.